Acá nos estamos juntando para empezar a conversar de este tema. Vamos a ir viendo quién va entrando. ¿Qué tal, Silvana? Hola, Franco. Ahí los estoy viendo. Entran todos a la sala. Muy bien, Franco. Hoy voy a necesitar que tengan un papel y una lapicera, porque vamos a trabajar algunos temas que tienen que ver y van a tener que registrar. Si no, no tiene sentido. Hola, Diana. ¿Qué tal, Tony? Pablito, ahí te veo. Silvia, Franquita, bueno, María Sol. No sé si quieren ir haciendo alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahora. Recuerden, como siempre, el modelo PERMA. Estamos ya en el segundo pilar, que es el compromiso, el involucramiento. Engagement tiene que ver con todas esas terminologías. Si han tenido oportunidad de poderla buscar en el diccionario, leer, se van a dar cuenta que, bueno, tiene varias acepciones, engagement. Lo que nosotros tratamos de acá de encontrar, además, es alguna actividad práctica que nos posibilite aprender claramente en qué consiste. Hola, Negrita, ¿qué tal, Diego? Hola, Muñeca. Ahí veo que somos varios. Espero un minutito para ir empezando. Mientras tanto, les doy el espacio por si hay alguna pregunta que quieran hacer con respecto a lo que vimos ya, ¿no? Repasando, ¿no es cierto? Recuerden que cuando hablamos de placer nos conectamos con las emociones. Lo que nos pide el modelo es precisamente que tengamos la capacidad de registrar. Hola, Noé, ¿qué tal, Mónica? Hola, Gastoncito, Raquel. Bueno, que tengamos la capacidad de registrar qué ideas nos generan, qué emociones y en lo posible qué emociones positivas, para que durante el día nosotros podamos recurrir a esa herramienta y darnos bienestar. Porque si nosotros somos capaces de recordar buenos momentos, indudablemente nos vienen emociones positivas y eso, digamos, es un pilar importante del bienestar. Bueno, en el caso, hola Caro, Pancho, Juancito, en el caso del tema que nos ocupa, que estamos hablando del involucramiento, ¿no es cierto? Recuerden que para poder entender lo que significa, primero tuvimos que definir claramente lo que era placer de lo que era gratificación. El placer es algo instantáneo, está relacionado con las emociones, en cambio la gratificación está relacionada con nuestras fortalezas. Y puede haber emociones en la gratificación, pero requieren de nuestro esfuerzo. Por ejemplo, yo le veo a mi cuñada, la Franca, cuando hace cosas con manualidades, ¿no? Y por ahí seguramente pierde el sentido del tiempo, porque está haciendo algo que tiene que ver con una fortaleza de ella, tiene buen gusto, entonces le encuentra el modo, se dedica, o la Julita también, que suele hacer cerámicas, bueno, se dedica un tiempo a hacer eso y logra una gratificación, un espacio de gratificación. Esa es la principal diferencia, ¿no? Entonces, para poder entender el involucramiento, nosotros tenemos que entender esta diferencia, porque el involucramiento nos va a llevar más a las gratificaciones más que al placer. Que el placer nos lleva el registro y la gestión de nuestras emociones. En cambio, el manejo de nuestras habilidades y el espacio y la construcción de los tiempos nos permiten a nosotros más desarrollar lo que sería el engagement, o sea, el compromiso, el buscar, en definitiva, que el tiempo se detenga por una actividad que yo llevo adelante, que me gusta, que me permite disfrutarla con plenitud, porque yo pongo todas mis percepciones en juego. Imagínense un tipo, por ejemplo, que escala una montaña, o sea, requiere de un esfuerzo, pero todo lo que le significa a él en términos de placer, mal dicho, gratificación, le permite construir un momento único y especial. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar en este segundo pilar. Para poder buscarlo, de nuevo, así como teníamos que hacer un registro de las emociones y de los pensamientos que nos desencadenan emociones, también yo sugería, en este caso, el engagement, que reconozcamos cuáles son nuestras fortalezas personales, para lo cual primero tenemos que diferenciarlo de lo que son los talentos. Fortaleza, digamos, por ejemplo, en Australia, que se trabaja mucho con el modelo de
de PERMA, en la educación, uno busca precisamente a través de la educación del carácter, que es una parte de nuestra personalidad, fomentar precisamente ciertas fortalezas personales. Como nosotros eso todavía no lo tenemos, algún día yo creo que lo vamos a tener, porque el forjamiento de nuestra fortaleza depende primero de la familia y segundo de la escuela. Y si esto no se trabaja con los chicos, naturalmente se pierde y después, bueno, uno la aprende de grande, ¿no? ¿Qué son las fortalezas? Digamos, la diferencia con las capacidades. Porque las capacidades están relacionadas con los talentos. O sea, yo sé cantar, tengo buena voz y por lo tanto es un talento que es único y exclusivo mío, que lo pueden tener otros, pero otros no lo tienen. Así como pasa con el deporte, así como pasa con un montón de actividades. Pero las fortalezas yo las puedo descubrir y las puedo fortalecer aún más de lo que ya son para mí. Lo que pasa es que primero tengo que aprender a reconocer cuáles son las fortalezas. Las fortalezas se construyen, como les decía, desde la familia, desde las escuelas, pero también tienen que ver mucho con el modelo cultural. Entonces, ¿qué nos ofrece qué es lo que hizo Seligman con esto? Él estudió una serie de fortalezas que acá yo necesito que ustedes tomen nota, una serie de fortalezas que para nuestra cultura occidental son muy importantes y las tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar precisamente el involucramiento. La primera fortaleza él le llama la de la sabiduría y el conocimiento. O sea, nosotros le damos valor al que sabe, al que conoce de algo. Esa fortaleza que tiene que ver con la sabiduría y el conocimiento se divide además en una serie de aspectos que yo les pediría que también tomen nota. Por ejemplo, la curiosidad, el amor por el conocimiento, el juicio, que tiene que ver con nuestra capacidad de analizar una situación y encontrarle cosas que otros no se las encuentran. Por ejemplo, cuando uno ve un programa de televisión y ve periodistas o politólogos que tienen una capacidad de analizar situaciones que uno no la tiene, ¿no? Pero esta forma parte de la fortaleza de la sabiduría y el conocimiento. El ingenio, que tiene que ver con la creatividad. La inteligencia social, que tiene que ver con el modo en que yo me conecto con los otros para tener conocimiento también. Y la perspectiva, que la perspectiva se relaciona con esa fortaleza que tienen algunas personas y que en realidad las podemos desarrollar todos. Como digo, las fortalezas se pueden desarrollar, adquirir, pero primero tenemos que reconocer cuáles son las nuestras, ¿no? Dentro de la sabiduría y el conocimiento, cuáles son las nuestras. En el caso de la perspectiva, es la que tiene que ver con esas personas, por ejemplo, que uno recurre cuando necesita un consejo, porque tiene tal capacidad también de análisis y de poder ver y unir cosas que a mí de las que me pasan, que obviamente su consejo me ayuda enormemente. Esa fortaleza tiene que ver con la perspectiva. El segundo valor, o sea, dijimos el valor del conocimiento, ahora vamos a entrar en el valor del coraje. El coraje también se valora y nuestra cultura la valora mucho. El coraje, ¿con qué subtemas tiene? Por eso yo digo de registrar. Con la valentía, con la capacidad de perseverar y con la integridad, que tiene que ver con ¿qué? La integridad, con la honestidad, básicamente, que a veces nos cuesta encontrarla en la gente, ¿no? El otro valor es la humanidad y amor, que tiene que ver con la generosidad y con la capacidad de dejarse amar. Este es un tema que no es menor, hay mucha gente que tiene mucha capacidad de amar, pero no tiene capacidad de dejarse amar. Y sufre mucho. Yo conozco muchos casos de personas que dan todo por el otro, pero no pueden recibir, no saben recibir del otro nada. Bueno, fortaleza, ¿no? El valor de la justicia, que tiene que ver con la fortaleza de trabajar en equipo, la imparcialidad, o sea que nada me va a nublar la razón para encontrar una verdad supuesta, el liderazgo, esos son tres atributos de este valor de justicia. La responsabilidad, que para Seligman es la templanza, que tiene que ver con nuestra capacidad de autocontrol, de la prudencia, la cautela, ¿no es cierto?, la discreción, la humildad y la modestia, ¿sí? Y por último, él le llama la trascendencia, pero en realidad lo que él busca puede ser trascendencia, aunque trascendencia es una parte también del pilar del PERMA, pero en este caso de las fortalezas personales, cuando habla de la trascendencia, habla de la capacidad que tenemos los seres humanos de poder ver más allá, donde, digamos, creer en un Dios,
creer en algo superior, ¿no es cierto? Por eso se relaciona con aspectos también que tienen que ver con el eticismo, ¿no? Por ejemplo, el aprender a disfrutar de la belleza. No todo el mundo aprende a disfrutar, por ejemplo, ve una flor y siente su olor y lo disfruta. Eso también tiene que ver con nuestra capacidad de espiritualidad. La experiencia, Juan, es lo que hace que vos puedas, por ejemplo, reconocer tus fortalezas, por eso es sabiduría, como dice el Tony. Y si yo soy capaz, porque, digamos, uno tiene que al menos reconocerse 5 fortalezas de todas estas que yo les dije, ¿no? Cuando hablo de la espiritualidad, también hablo, por ejemplo, del sentido del humor, de la pasión, ¿no? Pero fíjense que hable de sabiduría, conocimiento, coraje, amor, justicia, responsabilidad y espiritualidad o trascendencia. Pero yo quería que ustedes lo registren porque cada uno de estos valores que nuestra cultura le da mucha importancia son las que a nosotros, por ejemplo, cuando la observamos en el otro, nos da la inspiración. A mí me inspira una persona que me pueda demostrar o mostrar cierta fortaleza. El talento yo lo puedo admirar, porque puedo admirar a una persona que baila bien o una persona que canta bien, pero no me inspira a hacer lo mismo. En cambio, las fortalezas nos inspiran y por eso es muy importante reconocerlas. La fortaleza es lo que a nosotros, además, cuando nosotros tengamos la capacidad de reconocerla, también, fíjense qué interesante, se va a conectar con nuestra capacidad de vivir el presente. Que yo tengo varios que me mandaron mensajes a posteriori de la charla de ayer. Qué difícil que es vivir solo el presente, me decían algunos, ¿no? Porque mucha gente, casualmente, y por eso es importante este tema del incompromiso, el segundo pilar del PERMA, aprender a vivir el presente y disfrutarlo, ¿no es cierto? Mucha gente, por ejemplo, vive como, hay un chiste muy común, en donde en el primer cuadro la persona está trabajando y se imagina estar jugando al tenis, ¿sí? Cuando está jugando al tenis, se imagina estar con una linda chica. Y cuando está con la linda chica, se imagina estar con el trabajo. O sea, no aprende a disfrutar el presente, porque está en el presente pensando lo que debería estar haciendo, lo que debería hacer en el futuro, lo que yo debería, o lo que me pasó en el pasado, y termino no desplegando todas mis percepciones para asegurar que mis fortalezas se anclen en este momento único y exclusivo que me da la vida y que me permite de pronto estar, ya sea con mi pareja, con mis hijos, con mis amigos, disfrutando un momento o llevando a cabo una tarea que tiene que ver también con una fortaleza o una habilidad mía y le da naturalmente un sentido también a lo que estoy haciendo, a tal punto que puedo llegar a perder la noción del tiempo. Cuando yo logro aprender a saborear el momento y vivir el presente, me quito la ansiedad del futuro y me despojo de las culpas del pasado, que además yo no las voy a poder cambiar, obviamente. Esto no es poca cosa y tiene que ver muchísimo con el involucramiento, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, yo sugiero que empecemos a tener actividades. Yo subí hoy una placa, por ejemplo, que tiene que ver con que cuando estemos haciendo algo, no nos quedemos solo con un sentido. Fíjense que es muy frecuente que cuando yo estoy en una charla o cuando estoy haciendo alguna actividad, ejerzo un principal sentido mío, no pongo los otros. Yo, por ejemplo, estoy en una charla y no estoy, estoy escuchando, no estoy por ahí poniendo el olor, el sabor, la vista, todos mis sentidos en ese momento. Cuando yo soy capaz de poner todos mis sentidos en ese momento, empiezo a aprender a fluir, empiezo a encontrar gratificaciones, empiezo a jugar con mis fortalezas y a hacerlas más fuertes, sobre todo aquellas que yo tengo que desarrollar. La clave primero es que sepamos cuáles son nuestras primeras 5 fortalezas, ¿no? Entonces, bueno, sugiero que trabajen en eso ahora. Por eso les di el esquema de cuáles son los ejes de la fortaleza y los subejes de cada una de ellas, ¿no? Bueno, estamos llegando al tiempo del cierre de este tema. Lo que vamos a ver mañana es relaciones saludables. Sí, fluir es el término casualmente que se usa cuando uno es capaz de perder la percepción del tiempo y disfrutar del momento. Yo creo que yo por lo menos lo he vivido mucho, ya sea cuando a veces estoy ayudando a alguien, a algún paciente, o por ejemplo cuando estoy en una reunión de amigos,
o cuando estoy absorto en alguno de mis animales que están por nacer, o bueno, me genera esa sensación. Y eso es lo que tenemos que buscar en este segundo ítem del PERMA. ¿Sí? Acá me envían varios una solicitud para estar en el video en vivo. La verdad que no sé cómo se hace eso todavía. Ya le voy a pedir a mis hijos que me enseñen. La fortaleza, María Sol, si nosotros fuéramos capaces de trabajar el modelo PERMA, que ahora, como les decía, ya hay países que lo han empezado a implementar en las escuelas, significaría que pongo en juego a descubrir en cada alumno mío desde el inicio cuáles son las fortalezas que tiene o cuáles son las que tiene débiles para yo precisamente forjársela. La educación tiene que ver con el desarrollo del carácter, tiene que ver fundamentalmente con el fortalecimiento de esas fortalezas que después me van a ser de muchísima utilidad en la vida. ¿Sí? No, por nada, Mariana. Gracias a ustedes por estar. La verdad que para mí es muy gratificante estar en este espacio, prepararlo, me hacen estudiar, leo mucho, así que la verdad que me es muy útil a mí también. Sí, habría que ver en plataforma Zoom. Yo no sé cómo es acá, pero creo que, bueno, capaz que apretando un botón uno pueda conectarse. Bueno, entonces logramos diferenciar claramente lo que son placeres con emociones, las gratificaciones que tienen que ver con nuestras fortalezas, la habilidad que seamos capaces de desarrollar, aprender a vivir el tiempo, sacarnos el futuro y el pasado como algo que nos ancla y nos hace perder la perspectiva de saborear el momento. Aprendamos a saborear eso. Y mañana nos vamos a meter, hola Gracielita, nos vamos a meter de lleno en el tema de las relaciones saludables. ¿Cómo se pueden descubrir nuestras fortalezas? Bueno, si vos hiciste el registro, ¿sí? Primero, pensá vos cuáles son las 5 fortalezas que te caracterizan. Y después, preguntale a otros, porque a veces nosotros tenemos una autoevaluación, digamos, exagerada de nuestras fortalezas. Entonces es bueno cotejarla. O sea, yo digo, estas son mis 5 fortalezas, pero la cotejo con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, con mi pareja, con mis amigos, y logro, digamos, reconocer cuáles son finalmente las 5 fortalezas. Sí, que son virtudes. Muy bien, Zulma. Son virtudes, porque las virtudes tienen que ver con este forjamiento del carácter. Si nosotros aprendiéramos esto y pudiéramos aplicarlo en nuestros niños, indudablemente les ayudaríamos con mucho más tiempo a desarrollarlo. Gracias, Juancito. Bueno, no sé si queda alguna pregunta. Hagan la tarea, como dice Graciela. Si han registrado bien los esquemas de las fortalezas personales, marquen cuáles son las 5 dentro de estas 6, las 5, cada una tiene, acuérdense que tiene subtipo, marquen, que mañana vamos a entrar a hablar de las relaciones saludables, de las relaciones tóxicas, para que aprendamos a diferenciarlas de las saludables y por qué es importante la relación saludable como el tercer pilar del modelo PERMA. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Gracias, Tony. Nos vemos.